Hola, soy Carlos Beltrán de Novonce y hoy haremos un vídeo de nuestro amigo Salvador Cañellas. Como todos sabéis, Salvador Cañellas es un piloto multidisciplinar que ha corrido en motos, en coches, con camiones, con monoplazas, en rallies, en circuitos, en el Dakar, pero hoy, para no hacerlo demasiado largo, pues nos dedicaremos solo al tema del automovilismo. Esperamos que disfrutéis mucho de este vídeo y si vemos que realmente os ha gustado, seguiremos haciendo más. Bueno, Salvador, tienes un palmarés multidisciplinar muy importante, pero hoy nos vamos a tener que centrar solo con el tema de los coches, porque si no, esto podía ser muy largo. Y lo haremos otro día en todo caso. En el tema de los coches, la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿cómo te iniciaste en el mundo del automovilismo? Sí. Bueno, yo corría en moto desde pequeño, vivía al lado del circuito de Montjuïc y cada carrera que se hacía iba a ver las carreras de motos, ¿no? Me cogió afición por las motos y a mi padre de pequeño, a los 9 años, me compró una mobilette, iba por Barcelona al colegio con la mobilette a los 9 años. Después corrí moto varios años, al final lo junté con los coches, pero en España no teníamos circuitos para correr y todo eran fiestas mayores, calles, esquinas, y se convirtió en una actividad peligrosa y tampoco disfrutaba mucho porque había sido al extranjero y vi que había circuitos muy buenos y aquí no teníamos ninguno, ¿no? Entonces, entre esto y que cogí una época en que las motos que llevé se rompían mucho, a la mínima oportunidad que tuve cambié a los coches. Yo creo que el primer coche que subí de copiloto fue con Jaime Juncosa, que bueno, me llamó un día si quería hacer de copiloto. Yo en vez de copiloto podría acompañante, ¿no? Para correr en la Vuelta a Cataluña, con un coche que era un 600, un Abarth 1000, y bueno, me dijeron, no, tú subí aquí y ves a mi lado, y quizá me escogieron, pues no sé por qué, porque era pequeño, tampoco pesaba mucho, y bueno, fue a su lado, él se conocía las carreteras de la zona De memoria. O sea, no hacía falta que dijese por dónde tenía que ir, que lo sabía perfectamente. Yo fui sentado al lado, y bueno, este rally era la Vuelta a Cataluña, que ganamos. Bueno, ganó él y yo lo acompañé. Pero bueno, consta está que bien, yo, el comentario está bien. Sí, Él gana, tú acompañas. ¿Sí? Bueno, es curioso porque hubo un lapsus, hablando del Rally de Cataluña, un lapsus de unos años que no se hizo el rally, y después cuando se reanudó el rally también lo gané de piloto. No sé, estuve en 7 o 8 años, no sé cuántos, y después lo gané de copiloto. Pero con Juncosa fuiste en algún rally más, yo creo que el Dos Cataluñas también, ¿no? No, después, otro día, un tal Enrique Molins, con un seudónimo que se llama Salvador, porque tenía negocios en El Salvador de coches. Entonces, con un Abarth 1000, pero Abarth, no 600, sino carrocería, digamos, tubular, de fibra, y salimos, me parece, en el Dos Cataluñas. Yo también iba al lado, él conducía muy bien, muy deprisa, íbamos primeros del rally, y al final se rompió el coche. Pero era un coche muy, bajito. Bueno, esto ya era un prototipo. Era un prototipo, sí, era un prototipo, era un 1000, pero corría mucho, sí, un 1000 Abarth. Y después también hice con Jordi Pla, con un 850 Seat, 850 especial, un rally también de copiloto, acompañante. Entonces no se entrenaba tanto como después. Yo me acuerdo que me parece que fuimos a la salida, que no sé dónde era, y pasamos por algún tramo, entonces tomamos notas al revés, o sea, digamos, en sentido inverso, ¿no? Poniendo las curvas. Claro, después a la hora de pasar de verdad, no coincidía ninguna curva, y menos ni curvas ni la calidad de curva que tomar las notas del revés ya es una cosa muy atrevida. Sí. Apuntar al revés y de pasar. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Porque pensabas que podía funcionar o por Bueno, porque mira, no ya que pasamos más? por aquí tomaremos nota. Entonces, claro, las curvas de derecha eran de izquierda y la velocidad no llevaba, o sea, bueno, un cacao. Y en principio ya no corrí más. Pero yo tenía coche.
Y entonces, bueno, me acuerdo que se hizo una subida en cuesta al lado de Barcelona, San Cugat y Vidabo, y la fui a ver. Tenía un amigo que venía siempre en coche conmigo, y que bueno, me conocía muchísimo, sobre todo pues, porque salíamos con el coche por ahí a hacer curvas, ¿no? Y me dice, en la subida de cuesta, me dice, mirando, me dice, oye, tú tienes que correr la semana que viene en el Jarama, que hacen una copa con los Renaults. Y claro, yo no sabía de qué iba el tema, y digo, si tampoco tengo coche, tampoco, no sé dónde sacar un coche, ¿no? Entonces en el grupo había una chica y me dice, yo tengo un amigo que tiene un coche de estos, un R8 TS, ¿no? Pues mira, vamos a casa, y me acuerdo que fuimos a casa y se lo pedimos. Y había un teléfono de estos de pared negros, con el cable, pues ya marcando en la pared, me acuerdo como si fuese ahora, y ya dice, mira, yo tengo un amigo que se llama aquí Salvador Cañellas, que dice, a ver si le dejas el coche para correr la semana que viene en el Jarama. Dice, bueno. Bueno. Supongo que no sabía lo que decía. Sí, no, se llamaba Pere Màrtir, de mártir. Entonces, bueno, quedamos, oye, ¿qué día? Pero, oye, si yo voy a trabajar con el coche y me quedo sin, y bueno, entonces quedamos que yo tenía un 124, un SEAT, y nos cambiamos el coche. Quedamos el lunes, él me dejaba su coche y yo le dejo el mío. Entonces el coche montaron un kit para correr que consistía en una barra antivuelco y unos muelles de suspensión. Entonces fui a la Renault Meridiana y montaron la barra y dije, mira, muelles no tenemos, ves a Madrid, pues un día antes y en Alcobendas te los montarán. Y bueno, yo pues con el coche ahí a Madrid, en Alcobendas, para que montasen los muelles. Y bueno, llegué al día de los entrenos y éramos, no sé, entre 40 y 50 exactamente, pero había mucha gente. Entonces hice vuelta rápida en entrenos. Bueno, llega la carrera, salimos, yo salí delante, me fui escapando y faltando 2 o 3 vueltas para acabar, el coche frenaba y pues se puso de lado y bueno, la frenada es horrible. Y entonces me pasaron 2, hice tercero. Hice vuelta rápida en entrenos, en carrera también, pero en la carrera hice tercero. Empezó un tal Miguel López. Por problema de frenos. Sí, lo que resulta que, bueno, se podían cambiar las plaquetas de freno, y yo no las cambié, tampoco lo hicieron en la Renault, no me dijeron nada. Te quedaste sin. Y me quedé sin freno delantero. Entonces, claro, solo frenaba atrás y al frenar, pues el coche bloqueaba las terceras, se ponía de lado. Así. Después, claro, dice, me ha pasado esto, ¿no? Hablando con Villamil, que era el organizador, hice los frenos, bueno, pues ya los cambié y después, bueno, fuimos a correr varias carreras y gané en todas. Menos la primera que hiciste tercero, ganaste todas las carreras. Sí, todas las otras carreras, con lucha, no fácilmente, pero me encontré que... Con algún toque también, que ahí había muchos toques, ¿no? Sí, me encontré pues que en una carrera tenía unos adversarios, en las siguientes estaban pues el 10º o el 15º, y yo estaba peleándome con otros, o sea, no había un competidor claro, fijo, que siempre corriese, ¿no? Como cosas curiosas en la carrera, pues yo la que me gusta más es la de Alcañiz, por dentro de la ciudad, digamos, que era una carrera pues que me acuerdo, y pues hace unos años estuve aquí, y yo creo que encontré gente que todavía se acordaba de la carrera esta, ¿no? Esta carrera salíamos en la calle esta estrecha, que al final hay una curva de 80 grados muy cerrada, y yo me parece que hacia el segundo tiempo salía en medio, y el de la izquierda sale y se me apoya encima mío, yo encima del otro, el otro sube en la acera, se fue cargando postes que habían por allá y se quedó con el coche estropeado allá, y a mí se doblaron para los guardabarros delanteros que tocaba, y al girar pues tocaba la rueda, ¿no? Me caché esto la primera vuelta. Opté digo, bueno, voy a continuar tal como está, pero claro, digo, esto tantas vueltas, empezando ahora, se va a pinchar la rueda y me quedaré tirado, ¿no? Entonces, en Alcañiz hay una bajada, pasas un puente y pues había una explanada, me paro en la explanada, bajo del coche, separo los 2 guardabarros, me subo, me pongo el cinturón y claro, pasé la última vuelta destacado, digamos, a 1 minuto más del último, ¿no? Me acuerdo que la gente que me llevaba del RAC, me llevaban Carlos Bou, me llevaba a la carrera y una cara larga, todos allá, fui recuperando posiciones y al final gané la carrera. O sea, en la última vuelta
me encontré al que iba primero, que era Rizos Muñoz, y bueno, después hablando con él me dijo, yo como me había visto parado, y después me vio al espejo, al verme detrás me dejó pasar sin impedirme, sin cerrarme. ¿No se pensaba que estabas en vuelta perdida o alguna cosa? No, se pensó que, uy, este como no lo deje pasar, me... Pasa por encima. Me pasa por encima, ¿no? Entonces, yo casi se apartó, pero no me cerró en ningún momento, y gané yo por 50 metros. O sea, tengo una foto en la llegada que yo creo que... Yo tengo una curiosidad, ¿qué pasaba los lunes cuando devolvías el coche todo arrugado? Bueno, aquí arrugado, claro, el Cañiz fue un poco más tarde, pero la siguiente carrera, o sea, el coche era un azul de estos Renault TS que había, sí. Bueno, yo le digo el coche encantado, tal y cual, entonces, bueno, quedamos a la siguiente carrera, y en la segunda carrera ya aparece el coche azul, pero con 2 rayas blancas, que son las rayas que pintaban los Renault Gordini, que era un coche más deportivo, tenía motor en más, llevan 2 rayas blancas, una más ancha y otra más estrecha, y el coche me apareció pintado con las rayas, pero entonces ya era un coche de carreras, ¿no? Y bueno, digamos, encantado. El propietario encantado. Encantado. Le iba poniendo, las rayas se las ponía él, entiendo. Bueno, iba poniendo, pues los golpes eran nada, porque la chapa, Renault, la chapa era muy flojita y se reparaba en un momento. Bueno, después como caso curioso, por ejemplo, me acuerdo que en Valencia corríamos un sitio, Venta Cabrera, que eran unas carreteras que había, pues no sé, alrededor de Valencia, no sé, 20 o 30 kilómetros de Valencia, y en los cruces, antes del cruce, habían hecho, que esto ya con años antes, unos peraltes de cemento. Y entonces nosotros veníamos por la carretera y entramos y nos metíamos por el peralte, hacíamos el peralte, no sé si esto continúa existiendo o no, pero era el circuito de Venta Cabrera de Valencia. Era curioso, pero ibas por el peralte, construidos allá con bloques de cemento, y bueno, entonces en el 69 ganas la Copa TS. Sí, gané la Copa TS, de premio me dieron un coche, yo se lo ofrecí al que me dejaba el coche, lógicamente, y dice, no, yo quiero el mío, que tiene más pedigrí. Pedigrí, claro, ya pensaba en el futuro. Sí, y me gusta más, lo que sí, es que como lo estoy pagando a plazos, que me pagues lo que me queda para pagar el coche, y encantado, le pagué lo que faltaba, y ya está. Este año, como comentario final, digamos, Renault me ofreció correr el Rally Costa del Sol con un Renault Alpine. Entonces era un año que si disputaba en el campeonato Lucas Sainz, que era de Renault, que iba con un Alpine 1600 francés, que oficial, y José María Palomo con un Porsche 911 blanco. Bueno, si usted el claro, para ellos el que ganase este rally era importante, ¿no? Entonces, a mí me dejaron el Alpine, yo salí de Barcelona, pasé por Madrid para ver a Luis Villamil, que era el que llevaba el tema de Renault de competición, y dice, ¿tú el coche has llevado algún Alpine? Hombre, yo estoy harto de llevar Alpines, ¿no? Claro, nunca me había subido en un Alpine, pero no le puede ser que me había subido porque igual no me lo deja, ¿no? Y pero entonces lo que ocurrió, salíamos de noche y el cambio del Renault tenía un juego de la maneta de cambio muy importante, y me acuerdo que, bueno, primera, segunda, y al poner tercera me entraba a quinta, ¿sí? No le cogí el truco y cada cambio de segunda a tercera me entraba a quinta, me iba a sacarla y volver a poner, y esto me fue pasando los 3 primeros tramos del rally. Después llegó un momento que ya le cogí el truco, ¿no? Le cogí el truco, ya entraba a tercera, y entonces empecé a ganar al Lucas Sainz con el Alpine oficial 1600. El mío era un motor nacional hecho en 1430, y el 1600, y bueno, lo empecé a ganar, ¿no? Y bueno, hubo bastante lío porque, digamos, bueno, oye, que tú tienes que dejar ganar a él para que no gane Palomo con el Porsche. Y bueno, sí, y entonces sé que, bueno, como comentario, digamos, en el último control, por si acaso, me hicieron penalizar 2 minutos para que ganase él. Pero bueno. Y esa fue la temporada Renault. Fue la temporada de Renault, sí, esto en el año 68 o 9. 69. ¿Y el OVNI, el Gogo Móvil, cuándo aparece? Después resulta que, claro, como había ganado, entonces ya no me dejaron correr el año siguiente.
O sea, te regalan un coche como premio, pero no te dejan correr el siguiente año. No me dejan correr, entonces claro, no tenía opción a correr con ningún coche, y el año siguiente volví a correr con Derby, pues que corría el Mundial de Motos con Derby en 50. Y ya está, y no corrí con... No corriste en coche. No corrí en coche. Pero luego ya rápidamente tiene que venir el proyecto. Sí. El proyecto Gogomóvil. Sí, entonces este año que corría en moto, digamos, yo quería correr en coche también, entonces se me ocurrió, pues bueno, para apreciar tienes dos opciones, o comprarte un coche caro, que era un Porsche, que esto para mí era imposible, o un 600 un poco preparado, que claro, que no era muy emocionante ni muchas gracias, porque claro, no corrían demasiado. Entonces se me ocurrió el motor de 2 tiempos, por el hecho de haber estado con marcas de motos, lo conocía bastante bien, hacer un coche con una base de Gogomóvil, que es un coche utilitario alemán muy pequeño que se hacía aquí, pues este coche también se ha hecho en Argentina, y bueno, pero había fábrica en España. Entonces es un coche utilitario, que es un coche muy pequeñito, que tiene un motor de 2 tiempos de 400 centímetros cúbicos, o bueno, dependía de la cantidad, de 250, 350, 400, depende del modelo. Entonces, este coche lo compré en un desguace, me acuerdo que me costó 7.500 pesetas del momento, y también compré un motor de furgoneta DKV, que es unas furgonetas que habían de reparto, que era un morro plano con unos faros inclinados, que era un motor de 1.000 centímetros cúbicos, 3 cilindros, que, bueno, con un carburador y una caja. Entonces, lo que hice fue, bueno, en casa me compré un Rotoflex, empecé a limarlo, y yo tenía una Bultaco metralla, y le hice una distribución como la Bultaco. Cogí, limé los conductos de admisión. Este motor es el que lleva las furgonetas, es el que después los coches de KV también van con este motor, y SAP te lleva también un motor parecido a este. Entonces, la preparación la hiciste tú mismo. La preparación del bloque, sí, del motor. O sea, todo lo que era bloque culata la hice yo, y todo lo que era rectificados lo hice con un amigo que me hice amigo por el hecho de llevarle muchas cosas, se llama Perilló, Rectificados Perilló, que estaba en la calle La Acera en Barcelona, y el montaje lo hizo Arnalot, el montaje de la carrocería y la suspensión. Porque claro, se tuvo que cortar parte del chasis para poner un motor de 3 cilindros en lugar del pequeñito que llevaba el Gogomóvil, y creo que la caja de cambios era de un Seat 600. Bueno, el motor consistió en hacer los agujeros más grandes, en separar la admisión, que lleva un conducto ancho, independizarla por cada cilindro, ponerle 3 carburadores, uno para cada cilindro, que era, digamos, carburadores de moto. Entonces, en su momento, el carburador más grande que había eran los Amal de 30 de milímetros, entonces le puse 3 Amal. El colector, en casa teníamos un negocio de tintorería, hacíamos vapor para teñir, y entonces teníamos madera y carbón, y entonces con un bloque de madera me acuerdo que lo corté, le hice los agujeros, lo iba a fundir, a mecanizar, y era el bloque que sujetaba los carburadores. Los escapes eran de moto, de Bultaco metralla, con 3 tubarros que los ponía en el día de la carrera. La culata de llevar una bujía grande, pues claro, llevada a soldar, y pues una bujía, digamos, de rosca pequeña, rosca larga, para poner bujías de grado térmico diferentes, que tenía ya pues una placa con 3 cilindros, y bueno, esto acoplado a un disco de hierro, no de aluminio ni nada, de hierro, cortado por oxicorte, que era que cortaba en el aluminio, a un cambio de 600, girado al revés, para que el coche fuese grande, motor aquí, cambio para dar suspensiones de 600, y con este coche lleva un radiador lateral, la entrada de aire lateral. Bueno, este coche lo probamos el día 6 de enero en Flor de Mayo, que es una subida al lado de Barcelona, pero íbamos del taller a probar el coche sin problemas de pensar que había guardia urbana ni nada. Fuimos allá, tenía unos papeles de coche, y bueno, no pensábamos y que nos podían parar ni nada, porque digamos, tampoco había tanto vigilancia como ahora. Lo probamos, no corría mucho, después le iba a meter la compresión, la distribución también un poco más alta. Bueno, la cuestión es que subí la primera subida a Vegas, y por el tema del peso estaba un poco obsesionado en que pesase poco. Lo fui a pesar, este coche pesaba 550 kilos. De motor creo que daba unos 100 caballos. Claro, con un coche que pesaba la mitad de un coche, pues se iba a dar como un coche de unos 200 caballos, sí, que en la época era mucho, ¿no? No habían coches de 200 caballos, muy pocos. No habían coches, no. En Vegas
por el tema este del peso le puse gasolina, pero menos de la que el coche gastaba, porque gastaba un disparate. Entonces el depósito llevaba una dida arriba de una moto de Cucciolo con 3 grifos de gasolina verticales. Entonces antes de llegar, a 500 metros antes de llegar, me quedé sin gasolina, pero claro, por un cilindro. Pero iba al coche, pero fallando, y por suerte que la llegada era un poco en bajada y pude llegar, pero fallando mucho y perdiendo mucho tiempo. A pesar de esto, hice primero de la categoría 1000 delante de los Abarth 1000, es decir, que era importante. Después salí en Montserrat y me pasó lo mismo. Esa vez sé que el coche se quedó parado, pero desde la salida hasta el Cremallera, que es debe haber 2 o 3 kilómetros, y del Cremallera se ve abajo la salida, alguien me dijo que iba primero delante de todo el mundo, con coches, digamos, más modernos de competición, si ve algún Porsche, algún Alpine, iba primero. También con este coche después hice un circuito en Granollers. Eso es muy interesante. Sí, y bueno, estaba mezclado... Llovía, ¿no? Llovía, sí. Llovía, sí. De tiempo hice la mitad, ¿no? Pero había un 907 o sí, varios 911. Sí. 906, 907, 911. Sí. Varios 911, después había Lancias, Fulvias, después había... BMWs 2002. BMWs y algún coche. Bueno, la cuestión es que salí y fui pasando gente. Yo creo que me puse segundo, no primero. Alguien dice que me puse primero, yo creo que segundo. Pero sí que, por ejemplo, me acuerdo cuando iba detrás de un Mini Cooper, que lo llevaba Jordi Pla, que era un Mini Cooper que había comprado el rack para hacer rallies y lo que sea, que lo habían comprado por 130 caballos, yo me acuerdo que iba detrás suyo, y en la recta había el circuito de una forma de P, y saliendo del ángulo, lo pasé sin problemas. Y bueno, después tuvimos el error de que cambiamos las gomas de los bombines el día antes, y se ve que no ajustaron bien, o el cilindro está un poco rayado, y me quedé sin frenos, con un susto grande, pero digamos no pasó nada más, y ya no pude acabar la carrera. Pero digamos, me acuerdo que el coche, al hacer dos tiempos, 3 cilindros, hacía un ruido parecido al de las motos de ahora, ¿no? Un silbido muy comparado con los otros, que hacían un ruido muy bajo o muy ronco. El mío era un sonido muy agudo, muy fino, y me acuerdo que cuando había una tribuna, cuando pasaba por la tribuna, la gente se levantaba y chillaba, ¿no? Y me acuerdo como si marcase un gol, ¿no? En un campo de fútbol marcase un gol, ¡oh! Allá todo el mundo chillando, bueno, fue muy emocionante. Un coche espectacular, sin duda. Sí, fue muy espectacular. El coche pero luego no pudiste continuar con él porque te lo pusieron difícil, creo, ¿no? Sí, bueno, primero me pusieron en una subida en cuesta a San Bartolomé de Grau, me encontré que pongo el coche en marcha, bueno, se rompió, desmontamos y teníamos todo el pistón lleno de bolitas de hierro, de alguien había metido bolitas de... O sea, ¿crees que hubo boicot? Sí, sí. No gustaba mucho, o sea, gustaba a todo el mundo, menos al que ganabas. Entonces, que era un coche muy sencillo y se ve que molestó a alguien, y entonces pusieron problemas y a todo el mundo en general le gustaba, ¿eh? O sea, yo creo que había un 99% de gente que le gustaba, pero había uno que no. Bueno. Y era un coche muy sencillo, o sea, por ejemplo, adelante, la suspensión delante eran los muelles cordados. Las llantas, claro, no había llantas, era la llanta de goma cortada, una plancha en forma de cilindro soldada y esto era la llanta. El aro exterior soldado otra vez fuera. Y el exterior soldado fuera. El volante, no habían volantes como ahora de estos pues bonitos y demás, era aprovechando el núcleo del gomóvil para el cono y bueno, pues el volante roto y 2 pasamanos y un tubo de hierro en forma redonda, no estaba ni tapizado, estaba pintado de color negro. El pasamano sí tenía 2 agujeros para que sea más de carreras, y este era el volante. El cambio de marchas, que era un tema de tener en cuenta, claro, estaba por atrás, venía con unos reenvíos, y los reenvíos yo diría que no habían rótulas, no encontré, y las que habían eran carísimas, que son las rótulas Unival, que después se pusieron las formas, pero en esta época era muy difícil de poner, las tenías que pedir, en Inglaterra, pero aparte valían un disparate,
y iba con charnela, que es pues, dos trocitos de pasamano así, con un pasador y un alambre, y las marchas eran, no podías cambiar deprisa, sino que tenías que buscar la marcha y cambiar. Y a pesar de estas, cada cambio, pues claro, era 1,5 segundos allá buscando la marcha para que entrara. Bueno, pero aquí sí que queda demostrado que el peso. Sí, era básico. El peso es básico en un coche de competición. El coche iba saltando, porque adelante no tenía casi suspensión, los asfaltos de entonces no eran los de ahora, y el coche iba pues pegando botes, yo creo que no hacía un trazado, pero un trazado sinuoso como podía, sobre todo en Vegas, que estaba muy abacheado. Digo, ¿y de dónde paso? Digo, paso por donde puedo, ¿no? O sea, no por donde quiero. O sea, que construyes un prototipo, pero ese mismo año corres con un prototipo de fábrica, que es el 911R, con el que corriste las 6 horas en Montjuic. Sí, bueno, con el RAC tenía un equipo de corredores que hacían rallies y cosas, y bueno, entonces se hicieron las 12 horas de Barcelona en Montjuic. Entonces me llamaron para si quería correr con ellos, y me apunté, bueno, me apuntaron, me gustó muchísimo, llevé un 911 que tampoco había llevado nunca uno en mi vida, y bueno, y como tiempos, digamos, de Montjuic, íbamos primeros de los 911 que había gente, los hermanos Kremer, me acuerdo, que corrían, estos iban detrás, o sea, de Berter también corría, pero de los 911 íbamos primeros nosotros. Aquí compartiste con Jordi Pla, Con ¿no? Jordi Pla, sí. Jordi Pla. Como comentario, el coche se rompió. Se rompió las tapetas de biela. Entonces alguien dijo, oh, Salvador, como corrías muchos, te has roto el motor. Yo creo que no, que yo corría de tiempo, hacía buen tiempo, yo digamos, el mejor de los 911, pero claro, por ejemplo, me acuerdo que entraba San Jorge, es la última curva de subida, en quinta, cosa que no hacía ninguno más, todos los demás lo hacían en cuarta. Claro. El hecho de hacer en cuarta, motor para muy revolucionado mucho tiempo y en curva. Yo no sé cómo estaba de protección de cárter, de aceite, o si tenía problemas, pero claro, un motor pasado de vuelta es culata y no es tapeta de cigüeñal. Esto pasa cuando el coche tiene muchas horas de rally, porque era un coche que hacía rallies y no se cambian las tapetas, entonces es cuando se rompen las tapetas de cigüeñal, ¿sabes? Este coche lleva unas tapetas especiales, lleva bielas de titanio, sí, y hay que cambiarlas a menudo, hay que cambiarlas, si no pasa esto. Yo estoy convencido, pues alguien dice, no, claro, la culpa, al que le ganaba, pues dice, no, la culpa es Salvador. Bueno. Esa fue la primera experiencia con el Porsche. Sí, y está muy bonita. Y ese mismo año corriste también las 3 horas nacionales, también con Jordi Pla, con un Mini Cooper. Sí, con este Cooper me parece que había corrido, que pasé al Jordi Pla en circuito de Granollers con el Omni, que llevamos algo móvil nuestro. Sí, corrí las 6 horas del sábado, me parecen, con Mini Cooper. Bien, íbamos, Hansi Babler iba con otro Mini Cooper y nos encontramos y nos íbamos, bueno, íbamos todo el rato uno detrás de otro, casi comentando y hablándonos por el espejo. Y bueno, y aquí lo que pasó en Montjuic, en la bajada hay un ángulo muy cerrado, vienes disparado de arriba, después de la siguiente curva, y hay la segunda curva, Rosaleda, que hay un desvío que va al Museo Nacional, y bueno, me bajaba por aquí, que bajas bastante deprisa, la curva muy cerrada, y freno, y ¡plaf!, el pedal a fondo, se rompió un latiguillo, y yo salí recto, y fue al Palacio Nacional, y bueno, y se acabó la carrera aquí, digamos. Se rompió un latiguillo. Y luego cambiamos de año, porque hay el tema del Alpine, pero que ya lo hemos comentado, y pasas completamente a los monoplazas. Entonces, ese año entraste en Selex con el proyecto del Fórmula 3, que era el Selex ST2. Sí, bueno, Selex me llamaron para correr con el Selex Fórmula 3, sobre todo la finalidad de correr en Montjuic con la categoría Fórmula 3. El motor se había hecho aquí, el coche lo hizo Jaime Chiffré aquí en Selex, y el motor se había importado legalmente un año antes. Estuvo un año en la frontera, bueno, en la aduana, para despacharlo. No había manera de que saliese el motor, y bueno, quiere decir que cuando corrimos no tuvimos con una evolución de motor de un año anterior. Fuimos a probar el coche
a Nogaró con el campeón del año anterior, que era un suizo, no me acuerdo el nombre, para definir pues la configuración de muelles y de caídas y demás, y cómo iba el coche. Entonces, bueno, se hizo más o menos lo que se podía, y me acuerdo pues que en Montjuïc el coche tenía un subviraje muy grande, no sabíamos por qué, intentamos, pero el coche iba marchando de delante, y a pesar de esto hice en tiempo de entrenos la mitad, un poco mejor de la mitad. El tema fue que los entrenos eran viernes, como había Fórmula 1, la carrera era el sábado por la tarde. Entonces, antes de la carrera ponemos el motor en marcha y empiezan a sonar también las trompetas de biela. Sé que en este aspecto no tengo suerte, y caray, un ruido, claro, esto no es fácil de reparar, no se puede hacer allá, pues faltaba una hora para correr, claro, todo el mundo asustado. Entonces lo que hicimos fue sacar el filtro de aceite para que tuviese un poco más de presión, pero vaya, continuaba sonando. Decidimos, mira, hay que salir como sea, o sea, no podíamos no salir en Barcelona con el coche, ¿no? Entonces, claro, lo empujamos, no lo pusimos en marcha más, y yo en el último momento lo puse en marcha. Claro, cuando decían motores, yo quieto con el motor parado, 10 segundos yo el motor parado, y cuando decían 5, 4, claro, lo pongo en marcha, picaba el motor con ruido, salí y claro, duré 100 metros hasta que... 100 metros solo. Sí, sí, porque el motor estaba preenterrotorio, y de cada puesta en marcha que hacíamos probar, pues el motor iba menos, o sea, no duró más de 100 metros para correr. Y ya está, el coche este... ¿Corristeis más carreras con este coche? No, este coche, antes de correr aquí, fuimos a correr a Nogaró. Entonces, fuimos a correr a Nogaró, y bueno, llegamos a Nogaró, diluvio, agua, entonces solo teníamos neumáticos lisos. No teníamos neumáticos de agua. Entonces, claro, llovió, yo salí como pude y no nos clasificamos. Con neumáticos lisos en agua es imposible ir, ¿no? Nosotros, bueno, Jaime Chifré y yo nos quedamos para ver las carreras del domingo, y Molons, que era el copropietario del coche, quiso volver, tenía un Dodge Dart con un remolque, y volvió a Barcelona por la noche, ¿no? Entonces, por la zona creo que era de Toulouse, un poco más al sur, se durmió, con la suerte para él que se despertó el momento, pues antes de darle a un árbol gordo que había, y esquivó él, pero el remolque no. Entonces el remolque dio contra el árbol, dejó medio coche arrancado. Nos llamó por teléfono, entonces fuimos, y el remolque, el coche intacto, el remolque destrozado, el Fórmula 3 prácticamente destrozado, y digamos, la U del remolque estaba clavada en el árbol, que después se quedó clavada porque no hubo manera de sacarla del árbol, ¿no? Esto era 15 días antes de Montjuïc, entonces en 15 días se rehizo el coche y se preparó para correr Montjuïc. Creo que habían 15 días solo para hacer... Y después este coche, Selex abandona el proyecto de la Fórmula 3 en principio, sí, porque ya estaba desarrollando lo que fue la Fórmula Nacional, ya con SEAT, con los 1430, ¿no? Sí. Que ya es el año 73. No, 71. Esto era el 70, sí. La Fórmula nace en el 71. 71, sí, correcto. 71. Sí. Y bueno, el coche este después lo llevó, no sé si Jenny también o Paco José, subidas de encuesta, se quemó, sí, se rehizo. Sé que Jenny lo llevó en su vida. Y bueno, no sé, yo le perdí el tema, porque el Fórmula 3 se olvidó, y entonces el tema estaba que SEAT organizó la Fórmula 1430 para correr, un campeonato nacional, y SEAT se dedicó en el año 70 a poner el coche a punto. Yo, como estaba allá, pues durante el año 70 me dediqué a ir a por el coche, a definirlo, pues varias veces pues, al circuito del Jarama y al circuito de Calafat. Íbamos, me acuerdo que teníamos una ranchera americana y salíamos el domingo por la tarde para estar el lunes por la mañana en el Jarama, para estar pues, los días que fuese probando. Entonces yo corrí en el 71 con el Fórmula 1930, con la pega de que no teníamos un buen preparador de motores.
El motor se pasó por el banco y bueno, no había. Probamos todos los preparadores, digamos, de Barcelona cambiamos a 3 preparadores, el coche no nos corría y bueno, yo me acuerdo que salía en entrenos, pues hacía de los 3 primeros de tiempo en el Jarama. Yo notaba mucho el hecho de, digamos, de haber probado en el Jarama, digamos, me iba mejor que la mayoría de conductores, ¿no? Yo salía pues en los 3 primeros del Jarama y me acuerdo que antes de llegar a final de recta, la primera curva, me habían pasado los de la tercera fila. Entonces por allá siguiendo a uno, a otro, y como podía, me parece que no hice nunca más de un tercero o cuarto. Al final del primer campeonato quedaste tercero de la general. Sí, quedé tercero y bueno, sobreviví, digamos, siendo tercero, que para mí fue un buen resultado. Y después, en el año 72, cambiamos de preparador, fuimos a un preparador de Madrid, Mariano Termín, y lo primero que hizo fue cambiarnos el tubo de escape. O sea, nosotros llevábamos un escape 4-1, y bueno, él puso 4-2-1 más largo. Entonces resulta que este escape lo habíamos probado en el banco de pruebas y no daba potencia, daba mucho menos que el otro. Pero estábamos engañados porque el par era muy grande. Entonces, como llevamos un cambio de 600 muy abierto, que prácticamente la primera no se podía nunca, solo segunda, tercera y cuarta, en el que el salto de marcha a marcha era bastante alto, sobre todo al poner un desarrollo más largo, necesitábamos un motor que tuviese salida de curva. Entonces me encontraba que con el escape 4-1 el motor andaba más, pero al final, en cambio, con el 4-2-1 salías y ¡pap!, el coche salía, yo diría, unos 10 metros más que el otro, después el otro cogía 2, pero así de curva 10, 2, 10, o sea que con el cambiar el escape fue primordial y gané el campeonato, en el año 72, sí. Pero en el 72 se puede decir que es el año en el que un poco te profesionalizas, sí, porque ganas el campeonato de la Fórmula Nacional, sí, pero ya empiezas a correr rallies con gané SEAT, ¿no? Gané el campeonato también de rallies. Ganaste también el campeonato de rallies, sí, ¿no? Entonces, el hecho de estar en el año 70 y 71 con SEAT, claro, conocía a la gente de publicidad, de marketing, a los que promocionaban la fórmula. Yo tenía ganas de correr en rallies también, entonces yo les pedía un coche, oye, déjame un coche para correr rallies, claro, me decían que no tenían coches de rallies. Me puse pesado, y entonces en un momento determinado, pues, me dice, oye, mira, han venido unos coches del Monte Carlo, 3 coches de prensa, de periodistas que hemos dejado, están en Gerona, desde allá coge uno, porque había el Rally Costa Brava, que era después del Monte Carlo, ¿no? Y me acuerdo que fui a Gerona con mi padre, con el R8 que había ganado, y fuimos a la SEAT, vi el que estaba menos abollado, por la nieve y todo se habían pegado tortazos, y bueno, me lo llevé. Entonces me apunté al Costa Brava con Federico van der Hoeven, que era otro piloto pequeñito de motos que iba muy bien porque no pesaba nada, y se me Costa Brava, y bueno, yo era el primer rally que hacía de piloto, hicimos cuartos scratch. Claro, los de SEAT, oye, devuelve el coche. Y claro, yo lo que hice, pues en vez de devolver el coche el lunes, digo, oye, el lunes queremos el coche. Sí, sí, sí. Claro, al hacer cuarto, ya lo primero que hice fue mirar el calendario a ver qué próximo rally teníamos. ¿No? Si había un rally al cabo de 15 días, no, devuelve el coche. Al final, digamos, luchando mucho, bueno, va, ¿ves? Pero el lunes siguiente lo queremos. Sí, sí, entonces fue el siguiente rally, también no sé cuál era, que también tercero o cuarto. La cuestión es que delante del campeón de España estaba yo. Entonces, en SEAT hubo mucha movida. El que me dejó el coche, creo que me acuerdo, se llama Óscar Montero, que pues me lo encontré hace poco y dice, un poco más me despiden del trabajo. ¿Cómo que te despiden? Sí, porque te dejé el coche. ¿Y cómo? Sí, porque... Sí, gané el campeonato. Sí, bueno, entonces resulta que, claro, él me dejó el SEAT cuando vieron el lunes, primero campeón de España, claro, hubo reunión de alto nivel, que esto no podía ser porque ellos hacían la fórmula 1430 para que es imagen deportiva de SEAT, pero no el 1430 de calle, que era el coche familiar. Entonces hubo bastante movida dentro de SEAT, yo continuando con el coche, oye, déjamelo para otro rally, fui al rally de la también. La cuestión es que me puse, yo diría, un poco destacado en el Campeonato de España en primer lugar, ¿no? Esto hizo cambiar los planes de SEAT y, digamos, de considerarlo, que un poco más despiden a Óscar, pobre, digamos, de SEAT, venga, apoya el tema. Entonces dijeron, venga, vamos a hacer un pequeño departamento, entonces un pequeño departamento y hicieron un SEAT
que es este rojo con el capó negro, Sí. al que pusieron un motor de 1600 coupé para correr, y este coche debutó en el Baviera a mitad de año, antes del verano. Bueno, en el Baviera tuvimos un problema que entró, me dijeron, un ala de mosca, de insecto en el carburador, y el coche me fallaba todo el rato y no iba bien, pero bueno, fue el primer paso que... O sea, que podríamos decir que gracias a esta actitud de pedir el coche a SEAT y de insistir en que te lo dejaran, Sí. se crea un departamento de SEAT Competición. Exactamente. Porque antes SEAT apoyaba, Sí. digamos, la fórmula con los Selex y otros fabricantes que hubieron fabricando monoplazas, pero como departamento de competición con coches enteros propiamente SEAT, Sí. se crea en este momento el departamento. Exacto, sí, exactamente esto. Y se crea el departamento y se gana el Campeonato de España, Sí, todo al mismo tiempo. sí. Entonces hubo una serie de años en el que participé en rallies con SEAT, fuimos a parte de algún rally de Campeonato de Europa, a Ypres, de Ypres un segundo, un tercero, en Bélgica fuimos, bueno, fuimos a Bayona, fuimos no me acuerdo, a Polonia, varios rallies por Europa, no seguimos el Mundial, pero varios rallies, me parece que hice un cuarto y un quinto del Mundial, del Campeonato de Europa, no me acuerdo muy bien. Pero fueron unos años para mí no bonitos. O sea, fueron unos años en que el coche llegaba al último momento, el coche tenía muchos problemas, siempre se rompía de todo, diferencial, la dirección, los bujes. Era un coche muy delicado, y aparte de delicado, como tacto de conducción era muy desagradable, sobre todo por la geometría que tenía, que era muy mala. Y bueno, yo me quedé un poco sorprendido de los resultados que hacíamos con este coche, digamos. No era un coche para quedar tan bien, ¿no? El mismo año, bueno, ya en el 74, sigues con los monoplazas y sigues, bueno, y sales con el nuevo, con el Selex 1800, ¿no? Sí. Bueno, los monoplazas sí, yo también, claro, al correr en el 72 gané el campeonato, al año siguiente tampoco me dejaron correr con el 1430, 1430, con el entonces, Selex, y sales con el 1800. Sí, entonces hicieron 1800, que fue una fórmula de SEAT, la segunda que hicieron, que no fue muy bonita. El coche era mucho mejor, llevaba un chasis incluso monocasco, ruedas anchas, el motor era el Biarbol 1800, que tiene unas prestaciones mucho mejores ya, de 115 caballos de origen, y quizá un poco más pues, afinado lo que dejaban hacer. Un cambio Hewland, relaciones eran fijas, pero este cambio podías cambiar relaciones, aunque estaban homologadas para la Copa, y fue una fórmula muy bonita, muy emocionante. Claro, era un coche hecho aquí, y para mí lo bonito del Fórmula es que era lucha en evolución, no era un coche comprado italiano o inglés, y era un coche desarrollado en Barcelona. Claro, el intentar mejorar era para mí un aliciente muy bonito. Sé que hacíais muchísimos test, porque yo conservo las libretas, los libros de los test, y que estabais en Calafat constantemente probando cosas, y que ibais muchísimo a hacer pruebas y hacer test, bueno, a desarrollar el coche. Al fin y al cabo había que crearlo, ¿no? Sí, había que crearlo, pero claro, eran test con unas medidas, prácticamente lo que ganaba era el crono. Yeah. O sea, ahora hay sistemas en que puedes leer todo cómo funciona el coche, de inercias, toma de datos, de presiones, pesos, etcétera. Entonces esto no existía, no estaba desarrollado, ibas con el crono. Pues venga, prueba esto, prueba aquello. Me acuerdo pues que íbamos con una cámara de filmar con un cable y unas baterías allá puestas por el sitio para ir filmando ruedas, y uno en la curva pasa y miramos pero claro, en un sistema muy primitivo, yo diría. Bueno, los inicios de hacer estas cosas. Sí, muy primitivo y muy lento y caro, ¿no? Entonces, claro, yo el hecho de correr en Fórmula vi la diferencia, y me encanta correr en coche, pero es lo que se llama un coche vivo. Para mí es un coche vivo en el que puedes tocar cualquier reglaje de una manera muy cómoda, muy fácil y rápida, ¿no? En un turismo te tenías que meter debajo y es un poco más complicado, pero los Fórmulas son coches que, lógicamente, la base tiene que ser buena, o la puedes hacer buena, alguien que sepa de qué va ya el tema, y son coches en el que trabajar en ellos te da una satisfacción muy buena, sobre todo cuando más o menos sabes de qué va el tema y es a mejorar, ¿no? O sea, Fórmula es un coche que yo he disfrutado mucho con las épocas de los Fórmulas, me han encantado.
Lo sé, lo sé. Sí. Luego, en el mismo 74, hubo un proyecto poco conocido, que fue la barqueta Van Hol, y que creo que eres de los pocos, por no decir el único, que llegaste a conducirla, ¿no? Sí. Proyecto que luego no siguió adelante, Sí. pues me imagino que habrían razones financieras, probablemente no, pero fuiste el único piloto que llegaste a conducir la barqueta Van Hol. Cuéntanos un poco de esta barqueta, porque no se conoce mucho de ella. Bueno, estando en Selex, el Galle-Roussillon, pues un día pasa un individuo, un francés, por delante, ve los formos, entra, y dice, y se dio a conocer, y resulta que era el que llevaba, era un amigo de Van Hol, que era un fabricante de autocares, que tenía fábrica en Zaragoza, este se llama Alain Sicardi, y bueno, que tenía un coche de carreras, vino con nosotros incluso en algunos rallies, perdón, en algunas, no rallies, sino en algunos circuitos con el Selex, y bueno, que tenía una barqueta, que quería hacer correr, y bueno, un piloto de ellos era yo. Incluso alquilamos el Jarama un día para probarla, y bueno, se probó, teníamos que unos planes enormes de ir a probar, pero nunca llegó a materializarse, digamos, el hecho de correr. No se compitió con el coche. No, sí, no. Alguien compitió, me parece que era un holandés que vino con una inyección de dinero, y sí que corrió alguna carrera con este coche con unos resultados, no sé, poco vistosos, pero bueno, yo me acuerdo pues del día que fuimos a probarlo, de los planes que habían, pero no se llegó a correr, yo no llegué a correr nunca con ellos. Se acabó un poco así como... Mientras tanto, tú obviamente continuabas con SEAT, con los 124, haciendo los campeonatos de España, de Cataluña y demás, y llega el 77 y toca el Rally Monte Carlo. Sí, toca el Rally Monte Carlo, bueno, no, 76 ya toca el Rally Monte Carlo. 76. 76, entonces el 76 fuimos al Rally Monte Carlo, y bueno, me acuerdo que en el tramo del Bourget, que era un tramo muy largo, hay una subida llena de nieve, en plano y bajando, y bueno, yo subiendo, saliendo, digamos, delante salía un Opel Kadett, un coche con mi cola, y en la primera parte lo fui cogiendo, ¿no? Entonces cuando lo tenía, pinché atrás, en la rueda de atrás, pinchó, bueno, pinché. Entonces, bueno, bajo, la opción de continuar era imposible, porque un tramo tenía como 40 kilómetros, y bueno, cambió la rueda que tenía de cambio de nieve y de hielo a tope, y la rueda que tenía de recambios no tenía clavos. Entonces, bueno, le pongo la rueda, hice el tramo como pude, y en la bajada coincidió una curva de izquierdas contra Peralte, del lado que no tenía clavos, el coche se fue, y me caí abajo a un campo. Yo no me hice nada, pero no podía subir. ¿Sabes? No había... Todo nevado, me imagino. Sí, bueno, sí, un poco nevado, pero abajo había un poco de hierba, pero no había, o sea, la rampa que hacía la subida, no había camino para subir. Y bueno, me pasé mucho rato intentando subir. Al final subí, llegué arriba, entonces había una alambrada, pues continué, la alambrada se enrolló en el eje de rueda, tuve que empezar a cortar el cable, y sé que perdí ya mucho tiempo, y cuando llegué al control estaba descalificado, fuera de carrera, ¿no? Sí. En el mismo tramo, un poco más adelante, también Antonio Zanini también se dio contra una piedra, también rompió el radiador y también tuvo problemas, y me parece que nos quedamos los dos en este tramo. Esto fue el año 76. Volvimos al año 77 y bueno, había la lucha pues al pie, los Lancias, un Porsche y los 124 Spider, y bueno, nosotros estábamos allá de comparsas, todo el mundo iba a apurar mucho, y me acuerdo que era un tramo, pues la gente por querer apurar empezó a nevar, y me acuerdo de haber pasado varios Fiat y varios Alpines, porque no podían subir una zona, y bueno, nos mantenimos en los primeros lugares, al final pues hicimos tercero Antonio y yo cuarto. ¿Ese es el año del tramo que entraste marcha atrás en el control? Bueno, sí, había... Porque esto tampoco lo ha hecho mucha gente. No, no. Y había un fotógrafo, pues Alguersuari padre, sí,
que estaba en los sitios siempre más inesperados. Hizo ¿no? toda la secuencia y toda la secuencia. Existen Entonces, las fotografías. Esto era en el Turini, el primer tramo que hacíamos de un día, que se llama Peiracava, que es arriba al Turini, es un tramo muy corto, de 6 kilómetros todo nevado, y era el primer tramo después de la concentración, digamos. O sea que a mí me tocó delante un forescore de unos, llamémosle, gente que había hecho buen tiempo en la prólogo, porque coincidió que no había nieve cuando ellos pasaron, pero que no iban muy bien, ¿no? Entonces, la última curva es una curva que tiene 180 grados, tenía como 2 metros o más de nieve a cada lado. Bueno, ya la última, era un tramo muy corto, es decir, que es unos 6 kilómetros. Y en la última me encuentro, a mitad de curva, me encuentro el score parado en medio del tramo. Freno y el coche se cruza y me quedo de cola a la meta. Entonces, en vez de poner, digamos, maniobrar... Hacer la maniobra para salir. Daniel me ayudó y marcha atrás. Entonces, claro, pongo marcha atrás y voy disparado y pasé la meta, marcha atrás. Claro, perdí tiempo, pero tampoco demasiado, digamos, ¿no? Y... Bueno, con el asombro, que es un sitio que hay mucho espectador, sí, porque está lleno, siempre llenísimo de gente, de espectadores mirando, sí, y entrar marcha atrás, pues tiene su... Sí, fue sorpresa, también me quedé, sí. te quedó parado todo el mundo, entonces hice la maniobra, de vuelta y pasamos el control ya con la cara, de cara adelantado. ¿Cuántos Monte Carlos hicisteis en aquella época? ¿El 76, no, 77? Dos. 77, sí, dos. El resultado, como íbamos en plan más conservador, yo creo fue bueno. Yo creo que quedó un Stratos primero, un 131 segundo, Abarth, y tercero y el cuarto, y servía, me parece, con otro coche, quedó noveno, me parece, un resultado muy bueno para los españoles. Servía 79, tendría que ser el 131. No, iba un coche como el nuestro. Con 124. 124. O sea, 1430, no sé qué era. Me parece que de 1430. Bueno, después con SEAT hice rallies. Yo esta época de SEAT no estoy muy satisfecho porque teníamos muchos problemas y después el coche no se fue a probar. Bueno, estamos en una época que, claro, en España era prácticamente el único fabricante que había. A mí me gustaba, sobre todo, como venía el tema de competición de moto, que la gente ya sabía de qué iba el tema, se iba a probar y después se corría. No se iba a correr sin probar. Ya. Y yo casi vimos todos los años que el coche estaba al último momento acabado, no estaba acabado, el viernes antes de aprobar el coche estaban acabando pues, la instalación eléctrica, no sé qué. O sea, podríamos decir que en SEAT no se hacían test con los coches. Yo no hice ningún test en SEAT. Nunca. Y luego viene la época de circuitos, sí, con SEAT. Después viene que ya las últimas de SEAT, que Fiat ya se vendió, entonces el departamento de rallies quedó anulado y yo continué 2 años más haciendo circuito. Entonces aquí el tema cambió. Primero hacíamos el circuito con un SEAT 124, que era azul marino, con un techo pintado a cuadros, para mí muy bonito. Muy bonitos esos coches. Y digamos, con este coche hicimos el campeonato de España. Pero estos ya llevaban el motor 2 litros, sí, ¿no? Sí, llevaba motor 2 litros, íbamos a probar. En SEAT, a pesar de todo, digamos, de lo que representaba, no había banco de pruebas, sé que el botón en el banco no se puso nunca, y un motor que corría, pero corrí contra mi adversario, pues eran Hansi Babler con otro SEAT, pero él tenía un taller y tenía un banco de pruebas, entonces el motor suyo andaba bastante más que el mío. Y bueno, en Calafat él corría un poco más de motor, pero nosotros, como íbamos a poner el coche, yo creo que de tacto, de suspensión y de puesta a punto de carrocería era mejor la nuestra. Entonces salíamos y él se escapaba, pero después yo peleando, yo creo que en Calafat pues casi lo ganaba yo y después en el Jarama casi me ganaba él. Hay una foto muy buena en portada de la revista Fórmula en el que estoy yo y detrás de él está completamente cruzado, que es una foto muy bonita. Y pasamos y él pasa y se queda cruzado, pero bueno, al final gané yo el campeonato. Él tuvo algún problema, pero bueno, fue una competición... Bueno, al fin y al cabo él era un privado en aquel momento. Era un privado. Él tenía su propio taller, se hacía el coche y era un privado. ¿Y tú eras privado o tenías ayuda? Yo era oficial de SEAT. Tú eras oficial de SEAT. 1979
es el año que ganas el Campeonato de España de Turismos con el SEAT 124 2000 y pasamos al año 80, que sigues con SEAT oficial, pero con otro coche. Sí. ¿Cuál fue el siguiente coche? Bueno, el siguiente coche fue un 131 SEAT, no Abarth. Entonces, este coche tenía que ser 4 puertas, porque en España no se hacían 2 puertas, y bueno, un coche de aquí. Entonces, el coche, yo disfruté mucho también con la preparación y las prestaciones del coche, estoy muy contento, y hacíamos carreras contra los Chrysler y contra, sobre todo, un Escort Zaxpit, que era un preparador austríaco, me parece, de Carlos Peñacova, que era un coche que había ganado un europeo, que me parece que daba 280 caballos, que corría un disparate. Entonces nosotros con el SEAT hacíamos carreras contra este coche. Para ello, el motor de 2000 se pasó a 2100. Bueno, en el Jarama nos ganaba él, pero en Calafat siempre lo ganaba yo. De cara al campeonato, moralmente lo ganaba yo, pero claro, nosotros teníamos un problema porque había un baremo de puntuación scratch y otro por la clase, por los salidos. Claro, él salían 6 coches, el primero tenía 6 puntos, 5, 4, yo salía un coche, entonces tenía un punto, o sea que yo cuando ganaba, él empataba. Claro. Y cuando él ganaba, me cogía 6 puntos, o sea que aunque yo ganase más carreras, no lo podía ganar nunca. Y el trabajo que se hizo con este coche era muy bueno, ya te digo, entonces teníamos en principio varios problemas. Un problema de neumáticos, que lleva llanta 13, porque claro, en el reglamento ponía que no podías tocar la medida de las puertas. Claro, la puerta trasera no se podía montar una rueda más grande porque tocaba la puerta, entonces tenías que tocar la puerta y ya no estaba en el reglamento. O sea, el neumático nuestro era de un diámetro muy pequeño. Esto coincidía que, claro, en los frenos de disco, el diámetro era muy pequeño, porque la llanta no daba para ponerlos más grandes. Claro. Entonces yo me encontraba que salía en carrera y si empezaba apurando mucho las frenadas, a la tercera curva me quedaba sin freno. Entonces tenía que frenar al máximo, pero no del todo, para no calentar el freno, para que no me quedase sin freno. O sea que con unas condiciones bastante difíciles, digamos, para decir, corre y gana, pero no frenes, un poco difícil. Es difícil, sí. Pero digamos, fue un campeonato en el que disfruté mucho en este coche. Fue un coche que era un Grupo 5, era un coche, sí, bueno, para lo que pensamos aquí, muy evolucionado, sí, con carrocería muy ancha, sí, con el alerón grande detrás. Sí, llevaba un alerón muy enorme, claro, llevaba un faldón delantero. El coche era es el único que hizo SEAT, sí, de estos, ¿no? Sí, SEAT hizo uno solo. Y luego se hizo otro que se hizo en Madrid, creo. En Madrid, sí, Arias tenía otro, se hicieron 2 o 3 otros de Madrid, pero SEAT tenía un coche y una carrocería. No sé, esta carrocería segunda, si después alguien le montó equipo, pero de coche oficial había uno. Sí. Y aquí podemos decir que un poco como se termina... No se termina porque en realidad no terminas nunca de conducir, sí, todavía sí, actualmente sigues conduciendo, sí, y estando, sí, en los circuitos, bueno, ¿no? Pero aquí diríamos que se cierra una etapa, sí, porque SEAT ya había cerrado el departamento de competición, continuasteis todavía 2 años más con SEAT en los circuitos, pero bueno, me creo que SEAT allí ya hay una etapa que deja el departamento y tú ya pasas a dedicarte a la docencia, sí, en circuitos. Creo que primero en Campadros, sí, tuviste muchísimos años haciendo cursos como director de los cursos de Campadró y como profesor. Luego también estuviste en el RAC, en la escuela del RAC, en el circuito de Cataluña. Ahora hablo profesionalmente, esta fue la continuación, ¿no? Sí. Luego sé que, si no recuerdo mal, en 1986 haces las 24 horas, no, en el 96 tendría que ser, las 24 horas con tus hijos, con Salvador y con Oriol, corriste con un SEAT Ibiza las 24 horas de Montmeló, que me imagino que tiene que ser una experiencia gratificante correr con tus 2 hijos una carrera tan larga como 24 horas, ¿no? Sí, ¿Cómo surgió el tema? Porque claro, al final dices, bueno, vuelves a correr con un SEAT. Sí, bueno, o sea, primero el tema de la etapa de coche se acabó, cuando lo que has dicho tú, en el Fiat pues acaba rallies. Yo con el circuito que disfruté mucho con este pequeño equipo que preparamos los circuitos, pues cerraron las puertas y claro, pues no tenía opción
miré de buscar un sponsor y correr, pero esto entonces era muy difícil y no pude. Entonces continué, bueno, en Campadró, que estuve 18 años pues dando cursos para todo el mundo de competición, pero aparte de seguridad y de empresas particulares, etcétera. Y después, como has dicho, 12 años en el RAC haciendo lo mismo. Lógicamente, con el trato pues en la escuela de conducción y estando en un circuito, aparecen 1000 posibilidades de hacer cosas. Una de ellas fue el correr las 24 horas con Ibiza, el concesionario, como mi hijo empecé a correr con Cataluña Motor, que es el concesionario de Barcelona de SEAT, que está en la zona franca. Entonces se creó la primera carrera de 24 horas de Montmeló. Entonces, hombre, como estábamos con el Rally, mira, aprovechamos y corremos con Oriol, que es el otro hijo, y yo, un equipo de los tres las 24 horas. Estas 24 horas corrimos con Ibiza Diesel, hicimos segundos. Si duran un poco más, igual ganamos, ¿no? Pero de momento hicimos que es un resultado muy bueno sí, claro. por un Ibiza Diesel, que va muy bien, después fueron mejorando todavía más, pero y disfrutamos mucho, y bueno, una situación correr con los hijos y ganar, digamos. Bueno, yo creo que es un final interesante el correr una carrera con los hijos y ganar, pues yo creo que... Sí, que aparte lo hacían muy bien los dos, y bueno... Bueno, de hecho, Salvador, tu hijo, corrió pruebas del Mundial y estuvo un tiempo activo, aunque ahora me parece que ahora ya no quiere saber nada. Ahora no quiere saber nada de los coches, bueno. Y después, bueno, ya casi al final de tu etapa como monitor y como instructor en la escuela RAC, te reenganchas un poco con los clásicos, ¿no? Curiosamente, bueno, otra vez con SEAT. Sí, ¿no? Bueno, hay la etapa, digamos, del Dakar, que sería otra historia. Esto lo dejamos. Lo del Dakar y camiones. Sí, Dakar y camiones. Lo del Dakar lleva a Pegaso y lo de Pegaso lleva a camiones de un circuito. Pero yo diría que sería otra etapa para otro día. Sí, sí. Entonces... Con los coches, digamos que estás unos años con SEAT históricos, desarrollando los fórmulas, que es lo que más te gustaba, el Cordovan y el otro Selex que tienen en la colección, y luego pues también un poco con 911 ayudándonos a algunos pilotos a mejorar, algunos a aprender, otros a mejorar. No somos muy disciplinados, pero bueno, pero nos lo pasamos bien. Quizá la casualidad con 911 es que el Porsche del año 60... la carrera del 69, del Costa del Sol, de Costa del Sol, del año que era el 90... No, 90 no, 69. 69, el coche que lleva Palomo es el que tenéis vosotros. Es el que estamos restaurando y sí. Y que es una casualidad. Bueno, digamos. sí, es que... Nos hemos ahorrado las fotos que teníamos ya, y de las 24 horas, hay 12 horas de Montjuïc. Exactamente. Ya está, entonces ahora pues, bueno, como he dicho, los años, he estado 3 años o 4 con SEAT con clásicos, que aprovechando también el Rally de Cataluña, que gané de copiloto de acompañante y después de conductor cuando volvió, ahora hace un par de años que lo volví a ganar en regularidad. En clásicos. Bueno, pues es un 3. Sí, está muy bien. No hay 2 sin 3. Está muy bien, está muy bien. Fantástico. Pues oye, yo no sé si hay algún coche que se nos ha escapado, que nos lo hemos dejado, pero yo creo que los coches más o menos, los que corrieron y los que no llegaron a correr como el Van Hall, pues bueno, los hemos repasado todos, y yo creo que si no quieres añadir nada más, pues yo creo que con esto el tema de los coches lo hemos terminado. Dejaremos para otro día los camiones y el Dakar, que también son 4 ruedas, porque lo de las motos sé que merece un capítulo completamente aparte y largo. Pues nada, gracias Salvador, y gracias a vosotros. Prepararemos otro programa para el futuro. Muy bien, muchas gracias a vosotros.